de defensa y el derecho a la vida. También asiste a eventos para recaudar fondos y ayudar a la financiación de centros que atienden a mujeres con embarazos no planeados y en las vigilias de oración pacífica como 40 días por la vida. Su testimonio se ha publicado en las revistas a lo largo del mundo y viene a darnos su testimonio. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, soy Rebeca, soy abogada y fundadora y presidenta de organización global pro vida Save the One, salvar al uno, el 1% de casos difíciles, con más de 900 personas concebidas en una violación como yo y madres por una violación. Fui concebida en una violación. Mi madre biológica fue secuestrada a punto de cuchillo y trató de abortarme a 2 abortos ilegales. Mi padre biológico fue violador en serie. No merecía la pena de muerte por el crimen de mi padre biológico. Castigué a los violadores, no a los bebés. And now the rest will be in English. First of all, I am so grateful to be back here. I was here 1.5 years ago. And this is when I met Augustine. And he asked if we could have a book with the stories from our organization. And so we have this book now. Thank you to Augustine. And it's published by the Editores de Textos Mexicanos. But it's wonderful to have this available globally. So many people are grateful to have these stories in one book. There are 70 stories of people conceived in rape and mothers from rape, and it's a book that specializes just in these cases. And I'm the editor or the compiler of the book, but I'm so grateful. This is really the first book for our organization, and how wonderful that it's in Spanish. Half of the stories are from Latin America. 4 years ago, we started the Spanish division of Save the One. And I had several stories that were translated by a young man when he was in university in Argentina, Juan Francisco Suarez. And he asked if he could translate stories that were on my website into Spanish. So I put them on my website, and then I heard from others like David Arbash from Spain, who asked, can we translate more? And we began to discuss having a Spanish page on Facebook to be able to promote these stories and to be able to advocate just for the difficult cases. And by the way, I mean, how would you like to be called a difficult case? You know, if you knew any of us, you would know that we are not difficult people, but easy to love. It's really all of the people who have the difficult hearts, you know, that are the difficult cases. So we started Salvar al Uno, and I know it doesn't translate well, but it has a double meaning. And it comes from 2 places. The Save the One name comes from 2 different places. First of all, there's this unfortunate motto within the pro-life movement where they will say that you save the 99 in exchange for the 1. And they'll say that it's like a burning building analogy. Wouldn't you save as many as you can while working to save all? Well, first of all, they're not working to save all. Once they add a rape exception, nobody ever goes back to save the 1.
what they do is they shut the water off and they send the fire trucks home and they stand there watching the building burn down with the one inside of it. We see in nations like Colombia that the exceptions allow every abortion. Once you just have the exceptions, you open the door for all abortions. And then they never go back to change the law. And when I really look at this burning building analogy, what I see is that in reality, you have politicians who are the firefighters. And they go in for a job interview with leaders in the pro-life movement. And they tell the leader, just so you know, I discriminate. When I go into a burning building, I'm not going to save them all. If there are some children in back who are in the midst of the fire, they're going to be disfigured. And they will end up being a horrible reminder of the fire. That's what people say about children conceived in rape. They say that we are a horrible reminder. Oh, I'm so sorry. That's fine. You go ahead. You tell me. How many of you need a translation? Okay. We will have this translator. I am so sorry, I forgot. So sometimes when I speak, there's simultaneous translation where people have headsets. That's okay. Okay. All right. I'll be right here. Okay. So let me explain the firefighter. Go ahead. You wanna like? You're going to translate. Yeah, go ahead and then I'll go. You go English, Spanish. Okay. So our name, Save the One, comes from two places. Entonces, el nombre de nuestra empresa viene de dos lugares. A saying in the pro-life movement Hay un dicho en el movimiento Pro Vida that you save the 99 in exchange for the one. que salvas el 99% y pierdes al 1. They say that there's a burning building, Dicen que hay un edificio en llamas and wouldn't you save as many as you can while working to save all? y en ese caso no salvarías a más todavía para tratar de salvar a todos, But they don't work to save them all. pero no trabajan para salvarlos a todos. They shut the water off and they send the fire trucks home. Apagan el ducto de agua y envían a todos los camiones de ayuda de regreso a casa. And they stand there watching the building burn down with the one left inside. Y se quedan observando cómo se quema el edificio con ese uno allá adentro. And what really happens in this story of the burning building Y lo que realmente pasa en esta historia del edificio que se quema is that you have firefighters who go in for job interviews. es que tienes a bomberos que llegan y van y hacen una entrevista de trabajo. And these are the politicians Y estos son los políticos who are having job interviews with the leaders of the pro-life movement, who are like the fire chiefs. que están teniendo entrevistas con los líderes del movimiento Pro Vida, que son los encargados del movimiento. And they tell the fire chief, I discriminate. Y entonces le dicen al jefe a cargo que yo discrimino. When I go into a building, I will not save them all. Cuando entro a un edificio, no los voy a salvar a todos. If there is a child in the back of the building who is surrounded by the fire, Si hay un niño en la parte trasera del edificio y está todo cubierto en llamas, they will end up disfigured. va a acabar disfigurado And they will be a horrible reminder of the fire. y será un recordatorio horrible de este incendio. And this is what children conceived in rape are called. We are called horrible reminders. Y así es como nos llaman a los niños que somos concebidos de esta manera. Somos recordatorios horribles. And they'll say, I don't want to do that to their parents, so I won't save them. Y como no quiero hacerle eso a sus padres, entonces mejor no los salvamos. What fire chief
in their right mind would hire that firefighter? ¿Qué persona a cargo que esté con la mente cuerda le daría trabajo a este bombero? He just told you all you need to know about his values. Él te acaba de decir todo lo que necesitas saber sobre sus valores. But what ends up happening is in much of the world, in the United States, Pero lo que termina pasando en muchas partes del mundo, en los Estados Unidos, the pro-life leaders, the fire chiefs, hire that firefighter by endorsing them politically. pero lo que pasa es que ellos acaban dándole el trabajo y el backup necesario a este líder. And then when there is legislation to save unborn children, Y cuando sale alguna ley, alguna legislación para ayudar a los niños que no han nacido, the firefighter, who is this politician, tells them, if you don't allow me to leave the one behind, I will not save any. y entonces le dicen a la persona a cargo, si no me dejas que deje a ese uno atrás sin salvarlo, entonces no salvo a ninguno. And they get the other politicians to agree to this. Y se ponen de acuerdo con todos los demás políticos. And so they are coercing the leaders in the pro-life movement to agree to this. Y de esta manera están forzando a los líderes del movimiento Pro Vida a que estén de acuerdo con esta situación. And when they, in fact, leave the one behind to die, Y cuando de hecho sí dejan a ese uno detrás para que se muera, the pro-life leaders give them a bonus by giving them a political endorsement again. en ese caso se les da una posición, un lugar para que entonces tengan ese refuerzo por haber apoyado la moción. So we have rape exceptions in the law because we have rape exception legislators. Entonces tenemos excepciones a las violaciones porque también tenemos ese tipo de excepciones en la legislación. And we have rape exception legislators because we have pro-life leaders who allow this. Y esto sucede a la vez porque tenemos a líderes pro vida que permiten que esta situación siga sucediendo. In my home state of Michigan, we have never had a rape exception in any laws. En mi lugar de nacimiento, en Michigan, nunca hemos tenido esa excepción para casos de violación. Because the pro-life leaders in Michigan made a decision that they would never sacrifice the child conceived in rape. Porque los legisladores, las personas a cargo en Michigan, estuvieron de acuerdo que ellos nunca sacrificarían a un niño que fue concebido a través de una violación. They would not engage in child sacrifice. No serían o no se involucrarían en sacrificio de niños. Allowing the rape exception politically is modern day child sacrifice. Eso de permitir este tipo de legislación lo podemos llamar hoy en día como un sacrificio de niños. Also, when I hear the saying that you save the 99 in exchange for the one, También cuando oigo el dicho de que salvamos a los 99 a cambio de ese uno, I also think of the parable of the lost sheep. también me hace pensar sobre la parábola de el cordero perdido. And so this is the double meaning of our name, of our organization, Save the One, Salvar al Uno. Así que de ahí viene el doble significado del nombre de nuestra organización, salvar a ese uno. It's the 1% of all abortions for rape. Es el 1% de todos los abortos que vienen a causa de violaciones. And it's the one lost sheep. Y es ese cordero perdido. And I know it doesn't translate well in Spanish. But in context, Jesus said,
See that you do not despise any of these little ones. Y en inglés decimos, Jesús dijo, ve que no dejes a un lado, que no minimices a ninguno de estos pequeños. What a strange thing to say. Who would despise a little one? Qué cosa tan extraña decir, ¿quién le haría eso a un niño tan chiquito? But my people group who are conceived in rape are called horrible things. We are despised. Pero en nuestro grupo de personas que han nacido por esta situación somos llamados así, cosas horribles. We are called demon seed, Nos llaman la semilla del demonio, evil seed, la semilla del diablo, horrible reminder, recordatorios horribles, monster's child, niños monstruo, rapist child. niños de violaciones, You never hear us called rape victims child. pero nunca nos llaman víctimas de una violación. And that's what I am. I am the child of a rape victim. Y eso es lo que yo soy. Yo soy la hija de una persona que fue violada. And I'm a child of God. Y soy una niña de Dios, But we are always called the rapist child. pero siempre nos llaman el hijo de la violación. I've been called Satan's spawn. Nos llaman el hijo de Satanás. And some people say that we are tainting the gene pool. Y algunos dicen incluso que estamos manchando el pool de genes. And we are systematically targeted in legislation for killing. Y sistemáticamente nos están poniendo como blanco para la legislación en contra de este tipo de situaciones. Which is an open hunt. Que es una cacería abierta. And they put the gun sights on us for, like with hunting, with an arrow, with a gun. They put their sights on us and they target us. Nos ponen como blanco, literalmente. Nos ponen las armas y todo el equipo para caza contra nosotros. So we are despised. Así que nos minimizan, nos marginizan. And then Jesus said, "For I tell you, their angels in heaven always look upon the face of my Father in heaven." Y entonces Jesús dijo, porque los ángeles del cielo siempre ven el rostro de Dios. And then he tells the parable of the lost sheep, how the good shepherd leaves the 99 to save the one. Y entonces cuenta la parábola del cordero perdido, cómo Jesús deja a los 99 para ir en busca de ese uno que no estaba en el rebaño. And he finishes by explaining the point of the parable. Y entonces termina explicando el punto de esta parábola. He says, "For in the same way, Él dice, porque de la misma forma, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish." del mismo modo tu Padre en el cielo no dejará que ninguno de ustedes muera, And neither should we. y tampoco nosotros. When you allow a rape exception, Cuando permites una excepción a una violación, you say, "I am willing that these children should be killed." entonces estás diciendo, yo estoy dispuesto a que estos niños mueran. So, when we started Salvar al Uno, the Spanish division of our organization, Y entonces cuando empezamos con la división en español de nuestra organización, Salvar a Uno, we knew that if our stories in English were translated into Spanish, people from Latin America would come forward. sabíamos que si nuestras historias en inglés se traducían a español, entonces toda la gente de Latinoamérica se estaría involucrando. And this is exactly what's happened. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. So we have a global community of over 900 now who are conceived in rape and mothers from rape. Así que ahora tenemos una comunidad de 900 que han sido concebidos a través de una violación o madres que han sido víctimas de una violación. And in our new book, out of the 70 stories, half are from Latin America. Y en nuestro nuevo libro, fuera de las 70 historias que tiene, la mitad han sido de Latinoamérica.
Nobody should have to be alone in this. Nadie debería tener que estar solo en esta situación. As I said, my birth mother tried to kill me at 2 illegal abortions. Como ya mencioné, mi mamá trató de tener dos abortos ilegales. For the first, she said that it was the typical illegal abortion conditions. Para el primer intento dijo que eran las condiciones típicas de un aborto ilegal. It was an OBGYN's office, an obstetrician gynecologist's office, and she had to go in the back door. Era la oficina de un ginecólogo y ella tuvo que pasar a la parte trasera. Like many of the legal abortion clinics today in the United States, it was filthy. Como muchas de las clínicas de aborto ilegales de Estados Unidos estos días, la clínica estaba sumamente sucia. With blood and dirt on the floor and on the tables. Con sangre y suciedad por todos lados, en las mesas y en los pisos. And of course, this caused her to back out. Y por esta razón, ella decidió no seguir adelante. And then it was arranged for her to go to a more expensive abortionist. Y entonces se hizo el arreglo para que ella pudiera ir a una clínica más cara. And this time she was to meet someone at night. Y en esta ocasión ella tenía que encontrarse con alguien en la noche. By the Detroit Institute of Arts. Por parte del Detroit Institute of Arts. Ironically, next to Dante's, a replica of Dante's famous thinker statue. Y había una réplica de la estatua famosa de Dante. Called The Thinker. Que se llama El Pensador. From a greater work from, it wasn't Dante, it was, sorry. Anyhow, it was from Dante's Inferno. It was a part called The Gates of Hell. Se llamaba más bien una escritura por parte de Dante's Inferno. There was a piece called The Gates of Hell. De Dante's Inferno, que se llamaba una pieza del infierno. Where it warns that all who enter here, there's no going back. Donde te amenaza que que si entras ahí no hay manera de que puedas regresar. Which of course is very symbolic. Lo cual es muy simbólico. Someone would blindfold my birth mother. Alguien le tapó los ojos a mi madre. Put her in the back seat of a car. La pusieron en el asiento trasero de un coche. Take her somewhere and then abort me. La llevarían a algún lugar y luego tendría el aborto. Blindfold her again and drop her back off. Ponerle de nuevo algo en los ojos para que no viera y regresarla al lugar de origen. The night that she was to kill me, she was prepared to go through with it. La noche que se supone que ella me iba a matar, ella se estaba preparando para todo esto. She spoke with the abortion doctor on the phone. Habló con el doctor que iba a hacer el aborto. Expressed concern for her safety. Le explicó que estaba muy consternada con su seguridad. He called her stupid. Él le dijo que era una estúpida. And she said, forget it, if you're going to call me names, I won't do it. Y entonces ella decidió ya no hacerlo por la manera en que él se había dirigido a ella. And then he said all sorts of horrible words to her. Y entonces él también le dijo algunas palabras antisonantes a ella. And she hung up the phone. Y ella colgó el teléfono. He called her back the next day. Él la volvió a llamar el siguiente día. To try to, again, talk her into allowing him to kill me for $500. Para tratar de convencerla que siguiera adelante con el proceso y que la matara por $500. And the same conversation took place and she hung up the phone. Y dio paso a la misma conversación y ella decidió colgar el teléfono. I know all the details of my impending death. Yo sé todos los detalles, conozco todos los detalles de mi muerte inminente. I know the time, place, manner. Sé el lugar, el tiempo, la hora y la manera.
How much money was on my head? ¿Cuánto dinero tenía yo sobre mi cabeza? For me, for some people, their near-death experience Para algunas personas, esta experiencia muy cercana a la muerte is waking up out of a coma es como despertar de un coma to find out they were almost killed in an automobile accident. para darse cuenta que casi murieron en un accidente en un coche. For me, this is my life-changing near-death experience. Para mí, esta es una experiencia que me cambió la vida. And the fact that I was younger doesn't make it any less real or any less significant. Y el hecho de que yo era muy joven no lo hace menos significante ni menos real. I wasn't lucky, I was protected. I wasn't lucky, I was protected. No tuve suerte, tuve protección. Legality matters. Tiene que ver con hechos legales. If your mother chose life for you, how nice for you. Si tu madre escogió darte la vida, qué bueno, eso es para ti. That must feel wonderful. Eso debe sentirse muy bien. But mine chose abortion. Pero la mía eligió el aborto. Even though she was very happy to meet me when I was 19 years old, Aunque estaba muy, muy emocionada cuando me conoció a los 19 años, she told me that if abortion had been legal, she would have aborted me. ella me dijo que si el aborto hubiera sido legal, ella hubiera seguido adelante con el aborto. She told me she was pro-choice and that it should have been her right. Que ella tiene la decisión de decidir y que tiene el derecho para hacerlo. 6 years later, she changed her mind about abortion. 6 años después, ella cambió la opinión que tenía sobre el aborto. And now, decades later, we are both thankful we were both protected. Y décadas después, las dos estamos muy agradecidas que las dos estábamos protegidas. But I feel like my life was saved from a burning building. Pero yo siento que mi vida fue salvada de un edificio en llamas. And as I have the opportunity to go back and save others, Y ahora tengo la oportunidad de regresar y salvar a otros. I'm going to do it. Lo voy a hacer. This is my life mission. Esta es mi misión de vida. My life was spared for a purpose, Mi vida está aquí por algún propósito. not to be selfish and say, I deserved it. No quiero ser egoísta y decir tenía derecho a eso. And millions of others didn't. I can't do that. Y muchos millones más no tienen ese derecho. Yo no puedo decir eso. I've had some students say things to me like, He tenido algunos alumnos que me dicen cosas como, oh, well, that wouldn't have been you. muy bien, pues eso no hubiera sido tú. And I ask them, well, then who would it have been? Y entonces, ¿quién hubiera sido? And they say, oh, it just wouldn't have been you yet. Ah, muy bien, eso simplemente no hubiera sido tú. And I ask students, how many of you have ultrasound photos? Y les pregunto a ustedes, alumnos, ¿cuántos de ustedes tienen las fotos de los ultrasonidos? I have the ultrasound photos of my children. Yo tengo los ultrasonidos de mis hijos. And what do your parents say to you? ¿Y qué te dicen tus padres? They say, I don't really know what that is. Yo no sé lo que es eso. It's some kind of glob of tissue. ¿Es algún montón de tejido? I don't even know why we have this. Ni siquiera sé por qué tenemos esto. No, your parents say to you, that was, No, tus papás te dicen, ese eras you. ese eras tú. And the students finish the sentence Y los alumnos terminan y completan la oración. because they understand, they see the connection. Porque ellos entienden, tienen esa conexión. But then all of a sudden, when it comes to the issue of abortion, Pero de repente, cuando se trata del tema del aborto, they'll say, I don't know what that is, or that would not have been you. entonces ellos dicen, no sé lo que es eso, o simplemente, esa no hubiera sido tú. And that is complete intellectual dishonesty. Y eso es totalmente una deshonestidad intelectual. Some students will say,
if you had been aborted, Algunos alumnos dirán, si tú hubieras sido producto o hubieras sido abortado, you wouldn't be here today and you wouldn't know the difference anyway, so why does it matter? no estarías aquí hoy y no sabrías la diferencia, entonces ¿qué caso tiene? And I explained, well, if you were killed today, Y entonces yo les explico, bueno, pero si te mataran hoy, you wouldn't be here tomorrow, tampoco estarías mañana. and you'd know the difference anyway, Y tampoco sabrías la diferencia. so why would it matter if someone killed you? Y entonces, ¿por qué sería importante si alguien te mata? People have to think their logic through. La gente tiene que ponerle un poco de lógica a esto. And then I'll have students say, Y entonces algunos alumnos me dicen, I hear a lot from students, oigo muchas cosas de los alumnos. they'll say, oh, so what you're saying is that if abortion had been legal, you wouldn't be here today. Lo que estás diciendo entonces es que si el aborto hubiera sido legal, tú no estarías aquí hoy. Well, if your birth mother hadn't been raped, you wouldn't be here today either. Si tu madre no hubiera sido violada, tú tampoco estarías aquí hoy. So they'll ask, does that mean that you're pro-rape? Y entonces ellos preguntan, ¿eso quiere decir que tú apoyas la violación? I get called a rape apologist. A mí me llaman también una disculpa para una violación. When I hold this sign on Facebook, they will say that I am promoting rape. Cuando sostengo este cartel en Facebook, ellos me dicen que le estoy haciendo propaganda a la violación. They call me a rape trophy. Me llaman un trofeo de la violación. And they tell me that if I cared about my birth mother at all, I would have killed myself a long time ago. Y me dicen que si me importara un poquito mi madre, me hubiera matado hace mucho tiempo. And this is allegedly out of their care for women. Y esto supuestamente surge de la importancia que le dan a la mujer. Soy una mujer. And I ask them Y entonces yo les pregunto, to tell me what good are my rights as a woman ¿de qué sirven mis derechos por ser mujer if I don't have my right to life? si no tengo mi derecho a la vida? And they can never answer that question Y ellos nunca pueden contestar esa pregunta, because all other rights are worthless if you don't have your right to life. porque todos los demás derechos no valen nada si no tienes el derecho a la vida. It is a prerequisite to the enjoyment of all other rights. Es un requisito necesario para poder disfrutar todos los demás derechos. And I tell them, you could be pro-police officer, Y yo les digo, tú puedes ser pro, estar de acuerdo con la policía and not pro-crime, y no estar de acuerdo con el crimen. even though it's true Aunque es cierto that if there was no crime, there'd be no police officers. que si no hay crimen, entonces no habría policía. Again, this is the same logic. Una vez más, esta es la misma lógica. And let me show you something. Look, see this? ¿Pueden ver esto? There no horns, No hay cuernos, and there's no tail. no hay una cola. I was innocent, Yo era inocente and I plead my innocence. y sostengo esa inocencia. No merecía la pena de muerte por el crimen de mi padre biológico. My youngest daughter, Contessa, Mi hija más pequeña, Contessa, like Contessa. Condessa, but Okay. Italian. Contessa. Italian, Contessa. en italiano. When she was 6 years old, Cuando tenía 6 años, she asked me, Mommy, how do you spell the word conceived? ¿cómo escribes la palabra concebir? Thought, why do you want to know how to spell conceived? ¿Por qué quieres saber cómo se escribe la palabra concebir? And she said, it's a surprise. I'm writing a book.
Y ella dijo, es una sorpresa, estoy escribiendo un libro. Now, my children know what abortion is from a young age. They know abortion kills unborn babies. Mis hijos saben desde muy pequeños lo que es un aborto. Un aborto mata a niños no deseados. Some people would say, oh, how can a child understand this? Y algunas personas dicen, ¿cómo pueden tus hijos entender esto? When they step on a bug and it dies, they know what death is. Cuando ellos se paran en un bicho, ellos saben lo que es la muerte. And they have seen the ultrasounds. They were with me at the hospital when I got ultrasounds of their siblings. Y ellos han visto los ultrasonidos. Ellos estuvieron conmigo en el hospital cuando me saqué los ultrasonidos de sus hermanos. So they've seen life in the womb. Así que ellos han visto la vida en el útero. They remember seeing their brother or sister. Ellos se acuerdan de sus hermanos o de su hermana. So this is easy for a child to understand what abortion does. Así que es muy fácil para un niño entender lo que hace un aborto. Just not for legislators, apparently, or judges. Pero aparentemente no lo es tanto para los jueces y los legisladores. So this is what she wrote Así que esto es lo que ella escribió. in her little book that she stapled. En su pequeño libro que ella armó, She said, conceived in rape is not bad. ella dice, ser concebido a través de la violación no es malo, Because that's my mom. porque esa es mi mamá. Rape is bad and abortion is bad La violación es mala y el aborto es malo, because they both hurt people. porque los dos lastiman a las personas. And I think, why can't the legislators and judges just understand that? Y me pregunto por qué los legisladores y los jueces no pueden entender eso. It's not complicated. No es nada complicado. For rape victims, you saw this information earlier on the research on after an abortion, the suicide rate, homicide rate is much higher. This is the same in cases of rape. De acuerdo a los resultados de la investigación que vieron, resultados sobre homicidio y suicidio, Rape victims are 4 times more likely to die within the next year after the abortion. las víctimas de una violación tienen 4 veces más posibilidades de morir As compared to giving birth. en comparación a las madres que dan a luz. They have a higher murder rate Tienen un más alto índice Because de the- homicidio because the abortion helps to perpetuate an abusive relationship or situation. porque el aborto permite o da pie a seguir realizando una situación de agresión. Rapists, child molesters, and sex traffickers love abortion. Los violadores, los personas que molestan, los pedófilos a los niños, les encantan los abortos. We use this hashtag on social media, rapists love abortion. Usamos este hashtag en los networks sociales donde los violadores aman a los abortos Because it destroys the evidence porque destruye la evidencia and allows them to continue perpetrating. y les permite seguir haciendo este tipo de agresiones. The younger a girl is, the more likely it is someone in her household or family who has been raping her. Entre a más temprana edad tiene una niña, más posibilidades hay que haya sido un miembro cercano de la familia que le esté abusando sexualmente. And the more likely it has been going on for years. Y seguramente ha estado pasando por muchos años. It is the baby who is the hero of her story. Es el bebé realmente el héroe de la historia. The baby is the one who reveals the rape El bebé es quien demuestra la violación and who has the power to ultimately protect her. y el que tiene el poder para protegerla. But the abortion protects the perpetrator. Pero el aborto protege al violador. It is absurd to suggest that more violence in her body Es absurdo pensar que entre más violencia haya en su cuerpo,
in the exact place where she was violated, en el mismo lugar donde fue violada, will somehow bring healing. de alguna manera la hará sanar. It does not. No es así. They have a higher rate of suicide and drug overdose. Tienen más altos índices de suicidio y de uso de drogas. But the baby does have a way of bringing healing. Pero el bebé sí tiene una manera de traer esa sanación. Many rape victims say that after rape, they feel dead inside. Muchas víctimas de la violación dicen que después de este evento se sienten muertos por dentro. Many rape victims do not take care of themselves after being raped. Y muchas de estas víctimas no se cuidan después de este evento. But these hundreds of women from our organization and studies show Pero estos cientos de mujeres dentro de nuestras investigaciones y nuestra organización demuestra that the baby is a spark of light. que el bebé es como una luz en sus vidas. And when they felt dead inside, they marvel at the fact that there is life growing inside of them in this dead body. Y cuando se sienten muertas, se maravillan al saber que hay vida dentro de este cuerpo muerto. And when they no longer cared about taking care of themselves, Y cuando ya no les importaba cuidarse a sí mismas, the baby gave them a reason to begin taking care of themselves. el bebé les da una razón para empezar a cuidarse de nuevo. But people just assume that somehow she needs an abortion when it's the opposite. Y la gente piensa que de alguna manera ella necesita un aborto, cuando en realidad es todo lo opuesto. And studies show that the baby is not a horrible reminder. Y los estudios demuestran que el bebé no es un recordatorio horrible, But instead a reminder that good can overcome evil. pero en verdad es un recordatorio que lo bueno puede sobrepasar a lo malo. People also, they think that, they'll say that in a civilized society that you have to have abortion for rape. La gente piensa que en una sociedad civilizada tienes que tener un aborto cuando hay una violación. They'll say that it's barbaric not to allow this. Ellos dirán que es una barbaridad no permitir esto. And they'll accuse certain nations, especially in Latin America, Y van a acusar a muchas naciones, especialmente en Latinoamérica, of being anticuado. de ser anticuados. Anticuados, yes. But what's antiquated is child killing, child sacrifice. Pero lo que es anticuado es en realidad matar a un niño, un sacrificio de un niño. And it is barbaric to kill an innocent person for someone else's crime. Y es una barbaridad matar a un niño inocente por el crimen de alguien más. In a civilized society, you do not do that. En una sociedad civilizada no hacemos eso. And one thing you will not find Y alguna cosa que no van a encontrar is these judges and legislators son estos jueces y estos legisladores advocating for the death penalty for the rapist. dándole la razón a la pena de muerte para estos violadores. Only the innocent child. Solamente al niño inocente. You don't see these activists, these abortion activists, No ves a estos activistas, esos movimientos pro aborto, suggesting that we should allow a woman to pay someone to kill her rapist. sugiriendo que una mujer debería de pagarle a su violador. Only to pay someone to kill her innocent child. Solamente pagarle a alguien para que se deshaga de su hijo inocente. On my birthday, about 6 or 7 years ago, En mi cumpleaños hace como 6 o 7 años, my birth mother called me to wish me happy birthday. mi madre me habló para desearme un feliz cumpleaños. And she told me that my grandmother had died on my birthday.
Y me dijo que mi abuelita había muerto el día de mi cumpleaños. I was born on her wedding anniversary and she died on my birthday. Yo nací en su aniversario de bodas y ella murió en el día de mi cumpleaños. My birth mother and I had a long heart-to-heart discussion. Mi madre y yo tuvimos una plática muy acertada. I told her that I will fly home from family vacation to be with her. Y le dije que yo tomaría un avión para estar con ellos en las vacaciones. And I assured her I will be there for you. Y yo le aseguré, yo sí voy a estar ahí para ti. And at the end of this long conversation, Y al final de esta larga plática, we were about to hang up. estoy a punto de colgar el teléfono And she stopped me y ella me detiene and called out, Rebecca, Rebecca. y dice, Rebeca, Rebeca, I'm so glad I had you. estoy muy feliz que te traje a la vida. And that was the best birthday gift ever. Y ese fue el mejor regalo de cumpleaños que he recibido en toda mi vida. That was more than 4 decades after she had sought to kill me. Eso fue unas 4 décadas después de que ella había pensado en matarme. More than 2 decades after she met me and told me it should have been my right to abort you. Más de 2 décadas desde que ella me había dicho que era su derecho el abortarme o no. She was able to speak those words to me. Ella fue capaz de decirme esas palabras. So know that when you get involved in pro-life activism, Así que sepan que cuando ustedes se involucran en el activismo pro vida, this is not merely a philosophical discussion no es simplemente una discusión filosófica that maybe you might save babies, de que tal vez puedas salvar bebés, but know that there will be mothers in your community pero sepan que van a haber madres en su comunidad who will one day be able to say to their children, que algún día le podrán decir a sus hijos, I'm so glad I had you. soy muy feliz por haberte traído a la vida. Gracias. Tenemos espacio para 2 preguntas. My English is not good at, but I will to try it. Rebecca, how can Mexican children repeat your life story in an equality social situation with thousands of poverty kids, some of them recruited by organized crime? First of all, you can go to our Facebook page or our blog. Puedes ir a nuestra página, a nuestro blog o a nuestra página de Facebook. En español, Salvar el Uno. And we have many stories there. Y ahí tenemos muchas historias. Please share our stories. Por favor, compartan nuestras historias. And on Instagram and Twitter. También en Instagram y en Twitter. You have permission to utilize our stories. Tienen permiso para utilizar nuestras historias. The second part was you were asking a question about children who are trafficked by sex traffickers. Is that right? En la segunda parte de tu pregunta estás hablando de los niños que son traficados como The pro-choice activists are recruited? No, the children. Children are. Yeah. So you want to know how to protect children who are being recruited by organized crime to be part of a gang or part of the organized crime? Is this what you were asking? Tu pregunta es cómo proteger a los niños que son reclutados por el crimen organizado, pandillas y demás. Yeah.
This is outside of my area of expertise. Esto se sale un poco de mi área de conocimiento, But I would think it's many of the same solutions when it comes to children who are exploited through sex trafficking. pero pienso que también son muy parecidas las soluciones con los niños que son explotados en el tráfico sexual. First of all, we have a saying in the United States that if you see something, say something. En Estados Unidos tenemos un dicho que dice, si ves algo, dilo. And it's very important to watch the signs that children are vulnerable to be exploited. Y es muy importante estar alertas con las señales de que los niños son vulnerables a este tipo de situaciones. My husband was part of it's called the Big Brother program in the United States. Mi esposo fue parte de un programa que se llama Big Brother, el hermano mayor, Where they connect a man to a teen boy or young boy who is at risk because he does not have a father in the home. donde conectan a una persona adulta, a una persona mayor, con un niño que está en riesgo de esta situación. And there's a very strict interview process and background check in order to approve someone to be a Big Brother figure. Y se hace una investigación muy profunda para poder autorizar a que esta persona sea un hermano mayor. But of course, it takes people being involved and seeing these at-risk children and making yourself available to be a positive mentor. Pero es muy importante que la gente se involucre y que seas parte de esto para poder ser un mentor para alguien más. And then, of course, there's the issue of law enforcement, and I know that there's corruption in certain municipalities. Y por supuesto, está también el tema de la corrupción, que esto existe en muchas de las municipalidades. And this is outside of my area of expertise. Y esto es donde se sale de mi área de conocimiento. Una pregunta más. What does the feminist think about your position and about being especially a woman? What does my family think? No, feminists. Feminists think. I asked them, he asked about the feminists. Tell everybody what he asked. Tell everybody in Spanish what he asked. Esa es una pregunta sobre feminismo. ¿Qué piensan las feministas? Yeah. I asked them, why do you hate me? Yo les pregunto, ¿por qué me odian? I had 4,000 come on my Facebook page all together one weekend in May. Last May. 4,000 came on my Facebook page to attack me together. Last May. En mayo pasado hubieron como 4,000 de estas feministas que me atacaron en mi página de Facebook. And of course I banned them, deleted the vicious comments and banned them because I am not hosting a platform for hatred. Y por supuesto yo las bloqueé y borré todos estos comentarios porque yo no sirvo como una plataforma de odio. But they said all these horrible things, calling me a rape trophy. Pero decían todas estas cosas horribles, llamándome un trofeo de una violación. And telling me that I should kill myself. Y diciéndome que debería de matarme. I've also had feminists come to my events Y también he tenido a muchas feministas venir a mis eventos and tell me they have no problem looking me in the eyes y me han dicho les he dicho que no tengo ningún problema verlas directamente a los ojos and saying to me that I think your mother should have been able to abort you. y que me digan que mi madre tenía el derecho de haberme abortado. And I understand that this means you would be dead right now. Y entiendo que esto significa que tú ahorita estarías muerta. And they say, I have no problem looking in the eyes and saying that. Y ellos dicen, no tengo ningún problema decirte esto a los ojos. They don't care about women, and they show this. A ellos no les importan las mujeres y lo demuestran. But I have changed the hearts of radical feminists.
pero he cambiado el corazón de feministas radicales. A few years ago at a university where I spoke, Hace unos años en una universidad donde di una plática, a whole group of them sat up front during my speech, había un grupo de feministas que se sentó hasta el frente mientras yo hablaba and one woman came up to me crying afterwards. y una de estas mujeres se acercó a mí después llorando. At the last event where they had a pro-life speaker, it was a priest, En el último evento donde tuvieron una plática pro vida había sido un sacerdote and she went on stage topless. y ella se subió al escenario sin ropa, So extremely radical. extremadamente radical. She cried on my shoulder. Ella lloró sobre mi hombro She told me she's not going to have any more friends after this. y me dijo que después de esto ella no tendría ningún amigo. That the friends she came with were all angry that she was talking to me. Todas las amigas con las que había venido estaban muy enojadas porque estaba hablando conmigo And she said she thought the pro-life students hate her because of what she did. y que ella pensaba que los alumnos pro vida la odiaban por lo que ella había hecho. But she said that she had been raped when she was younger. Pero ella dijo que la habían violado cuando era más joven And she said she never thought anybody could ever change her mind on this. y que ella pensaba que nunca nadie podía cambiar su mente en cuanto a este tema. And she said, but after hearing your story, Pero me dijo, después de escuchar tu historia, she said, you are a good person. me dijo, tú eres una buena persona And she said, I cannot say those things to you. y yo no te puedo decir esas cosas malas a ti And she said, I cannot wish you dead. y no puedo desear que estés muerta. And so I was able to change her mind. Y entonces yo pude cambiar su manera de pensar. You see, stories have the opportunity to pierce the heart. Lo que pasa es que las historias tienen la oportunidad de llegar al corazón, In ways in which arguments cannot. de algunas maneras en que los argumentos no pueden. In law school, the first day of law school, we learned in our legal writing class El primer día de mi clase en la Universidad de Derecho, aprendimos en nuestra clase that you have to state the issue, the rule, que tienes que establecer el tema y la regla, application, and conclusion. la aplicación y la conclusión. You could be the greatest legal scholar and know all there is to know about the law, Puedes ser el mejor alumno y saber todo sobre derecho, but if you don't know how to apply it to real people, in your case in court, pero si no sabes cómo aplicar este conocimiento a gente real en la corte, you will lose every time. puedes perder cada vez. And in the pro-life movement, oftentimes I see Y en el movimiento pro vida muchas veces veo that many are excellent at stating the issues and stating the rule. que muchos son muy buenos estableciendo el tema y estableciendo las reglas, But then they fail to take the principle and apply it to a real story. pero no les es posible tomar este principio y aplicarlo a una historia real. And so they really miss out on this opportunity. Y entonces se pierde esta oportunidad. And that's why we have our organization to take the principle and apply it to stories. Y por eso es que tenemos esta organización, para tomar este principio y aplicarlo a las diferentes historias. I'm also the co-founder of Embryo Defense, Defensa del Embrión. También soy cofundadora de la organización Defensa del Embrión. Defensa del Embrión. And I, as an attorney, I represented a mother in a frozen embryo case. Y yo como abogado representé a una madre que tenía un embrión congelado en un caso. And my co-founder is an attorney who fought for her own frozen embryos in court. Y el otro cofundador es un colega que también representó en otro caso a alguien que luchó por tener un embrión congelado. And now we have a network of embryo parents. Y ahora tenemos una red de Madres y padres de embryo. de embriones. Because many people cannot relate to the concept of an embryo. Porque muchas personas no pueden concebir el concepto de un embrión.
but they can relate to the heart of a mother or a father for their children. Pero sí se pueden conectar al corazón de una madre o un padre y el amor que tiene por sus hijos. And so these are the ways that I'm working to change hearts by putting a story to the issue, a face to the issue. ¿Okay? Y esa es la manera en la que estoy trabajando para poner un poco más a esta historia, una cara a esta historia. I've testified before pro-abortion Democrats in the United States on legislation. In many states, I testify on legislation. He tenido la oportunidad de ser testigo, de testificar en muchos casos de legislación en Estados Unidos. And I have changed the position of the pro-abortion Democrats who then voted for the pro-life measure. Y he podido cambiar la opinión de muchos demócratas que estaban a favor del aborto para cambiar y pensar en pro vida. So do not feel overwhelmed or discouraged or bullied by the feminists. Así que no se sientan intimidados por los feministas. Years later, many of them will be pro-life. En muchos años, muchos de ellos serán pro vida. And I've changed the hearts of governors and presidential candidates in the United States on the rape exception. Y he cambiado el corazón de gobernadores y candidatos a la presidencia en Estados Unidos en cuanto a este tema. And around the world, I've changed the heart of legislators and leaders. Y alrededor del mundo he cambiado el corazón de legisladores y líderes. But do not be afraid to speak up. Your voice matters. Pero por favor no se queden callados. Su voz es muy importante. And be bold, be brave. Y sean fuertes, sean valientes. Le damos un fuerte aplauso, por favor.